Bien, hermanos, continuamos con la lección y hoy nos toca el capítulo 4. ¿Se dieron cuenta que poco a poco esto va complementándose, va cambiando y en cierto sentido se complica un tanto, ¿verdad? Pero es necesario eso para poder continuar con nuestro peregrinaje del griego. Hoy nos toca el capítulo 4, que es otro verbo, pero este es un tanto irregular. Es un verbo en griego, como les decía, irregular, pero es muy bueno porque esto se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y es más o menos parecido al verbo to be en inglés. Entonces tiene casi ese uso en griego. Es bastante usado. Así que es importante entender este verbo. Y empecemos con esta frase. Dice, en general es una necesidad de quienes pensamos que el mejor camino para llegar al significado exacto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es una exégesis seria, y toda exégesis neotestamentaria seria comienza con un conocimiento maduro del griego. Así que lo dicen teólogos que ya tienen años en ello. No es porque solo lo diga yo o alguien más. Es porque ya lo dicen teólogos antiguos, como ustedes vieron, Lutero, Calvino, Spurgeon, etc. Pero veamos cuál es el requisito de este capítulo. Como bien saben, haber leído el capítulo antes de venir ya, para tener un conocimiento general. Espero que lo hayan hecho. Ya tienen los manuales. Y el objetivo de este capítulo, como les dije, es conocer este verbo, eimi, el irregular, o imi. Les decía, este verbo eimi es el más común en el Nuevo Testamento. Es lo que en español llamamos el verbo copulativo, ser, estar, haber, parecer. Es un verbo muy importante, así que ustedes deben memorizarlo. La desinencia va a cambiar. No es como el verbo que aprendimos, ¿no? Que termina en o, eis, ei, omen, ete, o sin. No es la misma desinencia. Esta tabla es distinta. Ustedes deben aprender esto de memoria. Y les decía que es parecido al verbo to be en inglés. Es muy importante cuando tú quieres aprender inglés, y hoy tenemos la compañía de dos hermanos de allá. Entonces debes aprender el verbo to be, ¿verdad? Al menos a mí me enseñaron así. Lo mismo en griego, el verbo eimi. Es de igual importante. Su importancia es igual. Entonces, su forma difiere, les decía, un tanto. Este tipo de verbos sirve para atribuirle una cualidad al sujeto por medio de un sustantivo o un adjetivo sustantivado. Ya vimos esa parte de la anterior clase, ¿verdad? Muchos adjetivos se sustantivan por el contexto. Y el verbo eimi normalmente, en cierto sentido, sustantiva al adjetivo para que le atribuya una cualidad. Eso es importante. Por eso este verbo debemos aprender. Ahora, esta es la tabla. Miren la tabla. Vuelvo y repito, las características están en el cuadro. Primera, segunda, tercera persona, en singular, en plural y la traducción. Si ustedes ven, la desinencia ya no es la misma. La desinencia de los verbos cambia. Varía completamente a lo que nosotros vimos. Ginosco es distinto, ¿verdad? Gineskeis, gineski, ginoscomen, no es lo mismo. Este es eimi o imi, si quieren, i o ei, estin, esmen, este, isin o eisin. Yo no me molesto por la pronunciación, no tengo lío, pero si pueden hacerlo de una mejor manera, está bien. Pero ven, singular, yo soy, yo estoy, y mí, o eimi.
Tú eres, tú estás. Y o ahí. Estin, él es, él está. Y muchas veces se traduce hay. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Pero el verbo en el original es eimi. Y es, la mejor traducción sería es o está. Vamos a ver ese ejemplo. Hasta este punto de la tabla, ¿ustedes tienen alguna duda? Díganme, hermano. En la segunda tiene circunflejo, tiene tal. Exacto. Tiene un acento circunflejo y un espíritu más. Solo que en este caso se sobrepuso, ¿verdad? Pero realmente es el espíritu y el circunflejo. Esto, mis hermanos, en un diptongo es, o en un diptongo es normal, ¿ya? Y aún incluso en una vocal es normal. Ahora, en los, dígame, hermano. Exacto, exacto. En los diptongos normalmente siempre va en la segunda vocal, el acento o el espíritu, siempre en la segunda vocal. Cuando son no son diptongos, normalmente va a la primera vocal. Un ejemplo, adelfos, siempre va el espíritu en la primera vocal. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. ¿Sí? Exacto. Esta desinencia solo son con este verbo. Solamente con este verbo. El verbo eimi. Solo con este. Hermano. En la tercera, ¿cuándo se utiliza ese entre paréntesis y cuándo? Ah, ok. Esta última se usa cuando la palabra que le sigue o que le precede inicia con vocal. Si la palabra que sigue o le precede inicia con vocal, usted debe usar la ni. Si no es así, usted puede prescindir de esto. Si inicia con consonante, puede prescindir. Por eso está entre paréntesis. Se llama n movible. ¿Ya? Por eso está entre paréntesis, tanto acá como acá. Usted puede mover eso si la letra que le sigue o la palabra que le sigue no inicia con vocal. Otra pregunta. Si no hay más, continuamos. La diagramación, hermanos, es casi similar. La única diferencia es que ustedes ven esta línea, va inclinada. ¿Cuál es la razón? La razón es que el sujeto que esté acá recibe la atribución que le hace el acusativo. Valga la aclaración, llamo acusativo a esto por razones didácticas. Debería llamársele atributivo. Bueno, gramaticalmente hablando se le debe llamar atributivo o el que atribuye, pero le llamo acusativo por razones didácticas, porque así es como ya hemos aprendido. Pero normalmente debe llamársele atributivo o el que le atribuye al sujeto. Por eso es que está así. Él está atribuyéndole una cualidad al sujeto por medio del verbo. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Vamos a ir a Romanos entonces, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a coger este versículo y lo vamos a diagramar. ¿Listo? ¿Qué hacemos para eso? Normalmente, ¿qué hacemos para eso? Sencillo. Lo primero que hacemos, porque muchos me preguntaron cómo diagramamos esto. Simple y sencillo. Lo que hay que hacer es coger el versículo que está allá, hacer una línea, la diagramación básica. Ustedes ven que acá el verbo está en rojo, el método colores, y copiamos eso acá. Estin. El verbo.
¿Ustedes ven qué persona es? En el cuadrito que tienen. Tercera persona, ¿plural o singular? Singular. Singular, exactamente. Primero cogemos el verbo, lo ponemos en la diagramación. Algo que tal vez ustedes no conocen por el momento es uk. Es un adverbio negativo. Y como su nombre indica que es adverbio, normalmente va debajo del verbo. Por eso es adverbio. Modifica al verbo. ¿Lo vieron en español eso? El adverbio modifica al verbo. Eso es conocimiento general. No vimos, por eso es que le estoy explicando eso. Es necesario entender esa parte. Entonces, el adverbio va acá. Oh. Modificando al verbo. Y lo demás, que es este dicalos, muy bien, complemento directo. Pero ¿cuál sería la correcta interpretación? No sería complemento directo. Como raíz esta palabra, ¿qué es? ¿Un sustantivo, un adjetivo? ¿Qué es? Como raíz en su forma original. ¿Seguro? Dícalos. Muy bien, adjetivo. ¿Por qué, hermano? Exacto, porque es una cualidad. Pero en este caso, esta palabra se sustantiva, este adjetivo se convierte, voy a decir así, en un sustantivo, ¿verdad? Porque como decía el hermano, necesita un complemento o un atributivo, alguien que atribuya una cualidad, una característica. Por eso es que este adjetivo se va a sustantivar, ¿ya? Va a ocupar el lugar de un sustantivo. Lo vamos a sustantivar entonces. Acá tendría que ser, ¿verdad? Listo. Dícalos, dícalos. Ahora. Dicayos, sí, exacto, dicayos. Ahora, veamos esto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo sé cuál es el sujeto? Por el verbo. Por el verbo, muy bien. ¿Qué persona? Entonces, cuando una oración no tiene verbo, pronombre o sujeto, nosotros debemos ponerle el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Exacto. ¿Cuál sería? Él. ¿Listo? Traduzcamos entonces, hermanos. El, ¿qué? Adverbio negativo. Exacto. Él no es, ¿qué? Justo. ¿Qué pasaje es eso? Ese. Romanos 3, 10. ¿Ustedes han hecho alguna vez un estudio de ese pasaje? Claro. ¿Cuántas características da el apóstol sobre esto? Pablo. Como 14, ¿verdad? ¿Qué dice? Eso. Él no es justo, el hombre no es justo. Y esta atribución que vamos a hacer, y nadie me corrigió eso, ¿dónde está el error? Exacto. Miren, esta atribución que le hace, ¿qué quiere decir? No existe nadie justo, nadie que sea justo, ni siquiera una persona. No hay quien entienda a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay nada bueno en el hombre. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama en teología eso? Depravación total. Y este énfasis, mis hermanos, es para el sujeto. No existe nadie, absolutamente nadie que sea justo, sea varón o sea mujer. Todos pecaron, todos. Y no hay forma gramaticalmente
de refutar ello. Porque aquí está claro, no existe nadie, absolutamente nadie justo. Pero ¿qué más dice? No hay siquiera quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. La misma estructura, con el mismo verbo, con la misma característica. Así que si tú has pensado que has buscado a Dios, eso no es verdad. Él te buscó para que tal vez tú después lo buscases. No hay nadie, nadie, absolutamente nadie que sea justo, ni que sea bueno. Ese verbo ahí entonces como hay. Sí, exacto. O ahí se está refiriendo al hombre. Exacto. Usted puede traducir como hay, como hay, como es o como estaba. Pero en el contexto, cuando ya nosotros estudiamos un poco más el griego y hacemos la diagramación, ¿tiene sentido traducir como hay? No. La mejor traducción literal sería es. ¿Entiendes? Porque aquí necesitas un sujeto. Y si tú haces la diagramación de todo Romanos capítulo 3, 10, el sujeto es el mismo. Él no es justo, él no busca a Dios, él no entiende de Dios, él no quiere a Dios. Eso viene arrastrando atrás. Desde atrás, exacto, desde el capítulo 1 incluso. Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. Con su lengua buscan el mal siempre. ¿Acaso no éramos eso nosotros antes, hermanos? ¿O quién puede decir yo era justo? La doble imputación, ¿verdad? No hay ni siquiera uno que sea justo, ni uno solo. Hermano, una observación. dígame. En Eutín, el siguiente comienza con una consonante. ¿No sería Estín? ¿Estín? Pregunto. ¿Estín? ¿En vez de Estín? Ah, sí, tienes razón, sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Ahora, ejemplo, veamos ahí lo que les decía a Romanos. Busquemos ese pasaje. En griego, obviamente, no en español. Y lo vamos a diagramar acá. Porque muchos me han estado preguntando cómo se diagrama. Y estoy haciendo el ejemplo acá. No es difícil. Sigue la misma estructura. Y vuelvo y repito, hermanos, la diagramación es la clave. Y eso te da la estructura del texto, te da la estructura del bosquejo y todo lo demás. Ya tenemos el texto en la diapositiva. 3:11. Adverbio, negación. Verbo. ¿Qué es esto? Artículo. Ahora ustedes no conocen esto. Este es un participio. ¿Listo? Pero yo lo voy a diagramar, entonces no hay problema de eso. Es un participio. El verbo está acá. Otro participio. Y el complemento. No está complicado. ¿Alguien se anima? Nadie. Listo. ¿Cómo se diagrama? Siempre, hermanos, inicien para diagramar por la base. ¿Cuál es la base? Exacto. La línea y el verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Porque no olviden que hay una coma acá, ¿verdad? Esto delimita que esta otra es posiblemente otra oración. La coma muchas veces delimita que hay otra oración. ¿Cuál es el verbo? Estín. Exacto. ¿Dónde va el adverbio de negación? Del verbo. Siempre. O casi siempre, porque esto también cambia. ¿Listo? Lo demás, este es un participio que ustedes vamos a llevar eso, pero luego. Así que me van a creer por ahora. ¿Listo? ¿Cómo se diagrama un participio normalmente? Los que ya están en griego 2 saben. Así. ¿Listo?
Listo. La coma delimita otra oración. ¿Cómo sería? El verbo, muy bien. El verbo, ¿dónde va el verbo? Otra vez. Y el adverbio de negación. ¿Ustedes se dieron cuenta que es la misma estructura? ¿Son términos paralelos? Y repite acá el participio. Vamos a hacer de color, porque el otro, listo. Ahora, ¿a qué ton theon va a ir como complemento del participio? Porque no olviden que el participio también es un verbo, ¿verdad? Pero por esto, si no me entienden, no se preocupen, lo vamos a llevar con el tiempo. ¿Qué sujeto lleva este? El primero. ¿Qué sujeto? ¿Ah? Él, muy bien. ¿Notan que es la misma estructura que el anterior? Listo. ¿Qué sujeto lleva este? Él. Listo. Entonces, ¿qué dice el versículo? Él no. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué dice su Biblia? Lea versículo 11, lea versículo 11. Él no entiende, exacto. Él no entiende. ¿Y aquí qué? Él no busca. Él no. Vea eso. Él no busca, no. El verbo, ¿dónde está el verbo? En el siguiente. Él no entiende. Él no busca. Quiero que vean esto, hermanos. La estructura de acá para acá. De acá para acá. No se confundan esto ni pregunten para qué sirve esto de acá. No es la idea. La estructura, la misma estructura. Él no busca, él no entiende. No sería, él no está entendiendo. También, si quieres ponerlo en forma continua, si ustedes quieren poner esto en forma continua, es una mejor traducción. Y teológicamente es lo mejor. Él no está entendiendo. Él no está buscando, porque es lo mejor. Él nunca está entendiendo. Él no está buscando fuera de Cristo a Dios. ¿Quiénes solamente buscan a Dios o quiénes solamente entienden de Dios? Los que están en Cristo. La literal de ese no está. No está, exacto. Puedes traducir, vuelvo y repito, puedes traducir como es o está, o ser, estar o hay. Pero se dieron cuenta que en este contexto la mejor traducción es estar. Él no está buscando de Dios. Él no está entendiendo de Dios. Una pregunta acerca del adjetivo. ¿Cómo usted dijo que sustantivaba el adjetivo? ¿Cómo se da cuenta para no ponerlo en la posición del diagrama del adjetivo, sino en el de un complemento directo? A ver. En el ejemplo anterior. ¿Ya? Y no me acuerdo en este ejemplo también. Ah, sí. No. No, porque el anterior era el adjetivo sustantivado. A ver. En este ejemplo. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que este es un sustantivo? No. ¿Cómo lo sustantiva? Listo.
El análisis que hago es ver que esto es un adjetivo. ¿Sí? En primera instancia es un adjetivo. No solamente eso, sino por la forma, por la morfología que tiene. Este es un adjetivo. Por su morfología. ¿Sí o no? Si ustedes hacen un análisis morfológico, este es un adjetivo. ¿Verdad? Pero en este contexto en particular, este no puede calificar a ningún sustantivo, ¿o sí? No puede. ¿Por qué? Porque no hay ningún sustantivo a quien pueda calificar. Porque ¿cuál es la función de un adjetivo? Calificar a un sustantivo. Y acá en la oración, en esta pequeña frase o oración, no hay ningún sustantivo a quien pueda calificar este adjetivo. Eso me muestra la primera luz de que este adjetivo con gran seguridad es un sustantivo o un adjetivo sustantivado. La primera luz. La segunda, el contexto. Si omito esta palabra, ¿esta frase tiene sentido? ¿Esa oración? Él no es. ¿No es qué? ¿Cómo sé que esto es un adjetivo? Sencillo, la morfología, la desinencia, os. Y cuando tú traduces, esto significa justo. Y justo es adjetivo. Dígame, hermano. Respecto a la línea, después del verbo veo que ahí aparece siempre diagonal y en lateral recta. ¿Hay alguna influencia, siempre error al momento de hacerlo así? Exacto, sí. Siempre que usamos estos verbos, la línea tiene que ser más diagonal. Así. ¿Cuál es al verbo? Con los verbos eimi. Siempre diagonal. Si son verbos regulares, la línea vertical. Siempre en estos verbos, diagonal. Porque están atribuyéndole una cualidad, en este caso, toda esta cualidad al sujeto. Toda esta cualidad al sujeto. No entiende ni busca de Dios. Nunca lo ha hecho, es la idea. Nunca lo ha hecho, ni lo va a hacer. A menos que ¿qué? Que Dios ponga primero en él. O lo resucite de los muertos. ¿Ustedes vieron Efesios capítulo 2, versículo 1? ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora. Y es lo que apoya esto. Otro ejemplo. Ahí está. Efesios capítulo 2. Allá está la cuestión esa del texto. La línea, en este caso, hermanos, un tanto distinto. Es un participio. No se ve muy bien, ¿verdad? Vamos a su isbor. Ahí está. Ese es el participio. O sea, en otras palabras, el verbo en el texto. Y por acá arriba está kai o ki. Esto sube al contexto desde el capítulo 1 ya. ¿Listo? ¿Verdad que no se ve mucho? La luz. ¿En el libro no está? No, no está en el libro. Sí, no se ve. Vamos a cambiar el color. A ver, hermano. ¿De dónde se apaga? Apague. No, hagamos una cosa. Que tengo otra diapositiva acá. Que esta sí se ve. Listo. Ahí está.
Directamente. Vea, para no cambiar de color ni nada. Miren este texto. Ahí está. El texto de Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Y Él os dio vida a vosotros no está en griego, no existe esa frase. Y Él os dio vida a vosotros no hay. ¿Listo? Es una añadidura posiblemente al contexto de todo el capítulo 2 de Efesios. Porque en el versículo 4 y 5 sí está esa frase. Pero originalmente, versículo 1 del capítulo 2 de Efesios solamente es esta oración: y vosotros, estando muertos en vuestras transgresiones y pecados. La idea es, ustedes siempre han estado muertos, no enfermos, no, ¿qué dice? Muertos. Y hermanos, para la idea de muertos en este sentido es más espiritual, no tanto física. Porque hay otra palabra para la muerte física que normalmente en el texto griego se usa: tánatos. Y cuando el autor usa necros, esta palabra normalmente se le refiere a la muerte espiritual. Y vosotros, estando muertos en vuestras transgresiones y pecados. No, este es otro verbo, pero pegado a la imi, es otro verbo. Solo quiero mostrarles la continuidad de la idea de Pablo. Diferente, vamos a llevar después. Sigamos, volvamos a nuestro capítulo. La idea, hermanos, ¿para qué les muestro todo eso? Perdón. La idea, hermanos, en este versículo que hemos visto es que el hombre no es justo, no hay quien entienda a Dios, no hay nada bueno en el hombre. Yo no sé por qué no salió. Ahora sí. ¿Listo? No hay. Esa es la idea. No que aprendan a diagramar todo lo que les estoy diciendo. Ahora, los verbos eimi que vimos están en tiempo presente. Presente. Lo que vamos a ver a continuación son verbos en un tiempo distinto. Imperfecto. El verbo eimi, pero en tiempo imperfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es imperfecto en español? Ya llevaron los verbos en español. Pasado, exacto. Que también se llama actualmente, con los gramáticos modernos, pretérito, ¿verdad? Y se traduce era o estaba. ¿Sí? ¿Estamos bien? La diagramación cambia un tanto, la conjugación cambia un tanto. Es otra tabla. Imin, is, in, imen, imet o imeta también, ite y san. Está en el libro. Yo era o yo estaba, tú eras o tú estabas, él era o él estaba. Nosotros éramos, nosotros estábamos, vosotros erais o ellos eran o estaban. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Listo, descansemos 10 minutos para que dijera.